Hay un fenómeno en la psicología oscura llamado refuerzo intermitente. Es el truco que usan los manipuladores para mantenerte atado. A veces te ignoran, luego te llenan de atención y repiten ese ciclo hasta que tu mente se vuelve adicta a su aprobación. No sabes cuándo vendrá el próximo gesto de cariño, así que te esfuerzas más para ganarlo. Crees que es amor, pero en realidad es condicionamiento. Esa mezcla de placer y ansiedad es lo que te hace quedarte, incluso sabiendo que te está destruyendo. Porque tu cerebro no se engancha a lo constante, se engancha a lo impredecible. Cuando algo es estable, lo das por sentado. Pero cuando es incierto, tu mente entra en estado de alerta. Empiezas a analizar cada palabra, cada silencio, cada cambio de tono. Te preguntas qué hiciste mal. Te culpas, te corriges, te adaptas. Y sin darte cuenta, empiezas a girar alrededor de esa persona como si fuera el centro de tu mundo. El manipulador no necesita gritarte ni golpearte. Le basta con retirarse a tiempo, con desaparecer justo cuando más lo necesitas, con volverse frío después de haber sido cálido. Esa retirada no es casual, es estratégica, porque el vacío duele más que un insulto. El silencio pesa más que una discusión. Y cuando regresa, aunque sea con migajas, tu cerebro lo interpreta como alivio, como recompensa, como salvación. Ahí es donde se rompe algo dentro de ti. Empiezas a asociar el dolor con el amor, la ansiedad con el deseo, la incertidumbre con la pasión. Y cada vez que esa persona vuelve, aunque sea por poco tiempo, sientes un subidón emocional tan fuerte que todo lo malo parece desaparecer. No porque no exista, sino porque tu mente está drogada por el alivio momentáneo. El refuerzo intermitente funciona igual que una máquina tragamonedas. No ganas siempre. De hecho, casi nunca ganas. Pero cuando lo haces, la recompensa es tan intensa que te hace olvidar todas las pérdidas anteriores. Sigues jugando. Sigues esperando, sigues creyendo que la próxima vez será diferente, que ahora sí te tocará, que ahora sí te va a amar como al principio, y el principio siempre es perfecto. Atención constante, palabras intensas, promesas grandes, conexión profunda. No porque seas especial, sino porque esa es la carnada, el anzuelo emocional. Una vez que te enganchas, la dinámica cambia. Ya no necesitas tanto amor, ahora necesitas aprobación. Ya no buscas conexión, buscas estabilidad. Y en esa búsqueda te pierdes a ti. Empiezas a justificar lo injustificable, a minimizar lo que antes no habrías tolerado, a decirte que no es para tanto, que todos tienen defectos, que nadie es perfecto. Y aunque todo eso sea cierto, lo usas para tapar una verdad incómoda, que ya no eres libre emocionalmente, que tus estados de ánimo dependen de alguien más, que tu paz está en manos de una persona que no tiene intención de cuidarla. El manipulador sabe cuándo darte esperanza y cuándo quitártela. Sabe cuándo acercarse y cuándo alejarse. Y lo más peligroso es que no siempre lo hace de forma consciente. Muchos aprendieron este patrón porque también fueron condicionados. Repiten lo que conocen. Pero que no sea consciente no lo hace menos dañino. Mientras tanto, tú te conviertes en una versión reducida de ti mismo. Más cuidadoso, más silencioso, más complaciente. Mides tus palabras, reprimes tus emociones, te adaptas para no perder lo poco que recibes, y cada adaptación es una pequeña traición a quien eras antes. Llega un punto en el que ya no recuerdas cómo se sentía el amor sano, ese que no te deja con nudos en el estómago, ese que no te hace dudar de tu valor, ese que no te obliga a competir por atención. Confundes intensidad con profundidad, drama con pasión, dependencia con vínculo, y aunque una parte de ti sabe que algo está mal, otra parte tiene miedo de irse, no porque ames, sino porque estás condicionado, porque tu cerebro aprendió a esperar, a aguantar, a sobrevivir a base de pequeños momentos buenos que justifican una larga cadena de momentos malos. Salir de ahí no es cuestión de fuerza de voluntad, es un proceso de desprogramación, de entender que no era amor lo que te mantenía ahí, sino un ciclo químico. Dopamina cuando vuelve, cortisol cuando se va. Una montaña rusa emocional que termina agotándote, pero que se vuelve familiar. Y lo familiar, aunque duela, se siente seguro. Por eso cuesta tanto soltar, porque no solo pierdes a la persona, pierdes la esperanza, pierdes la fantasía de que algún día vuelva a ser como al principio. Pero esa versión inicial no era el futuro, era la trampa, el cebo emocional diseñado para engancharte.
Cuando empiezas a ver el patrón con claridad, algo cambia. Ya no te preguntas qué hiciste mal. Empiezas a preguntarte por qué aceptaste tan poco. Ya no esperas el próximo gesto. Empiezas a recuperar tu centro, tu tiempo, tu energía, tu dignidad, y duele. Duele porque el cerebro entra en abstinencia. Porque el silencio ahora es real, no estratégico. Porque ya no hay migajas. Pero ese dolor es distinto. Es limpio. No confunde, no manipula. Es el dolor de sanar, no el de depender. Con el tiempo, vuelves a sentir estabilidad. Vuelves a reconocerte. Vuelves a confiar en tu intuición. Y entiendes algo clave. El amor que te hace sentir ansiedad constante no es amor, es control. El amor no te condiciona, no te castiga, no te hace competir por afecto. El amor no se retira para enseñarte una lección. Cuando sales del refuerzo intermitente, recuperas algo más valioso que la relación. Recuperas tu libertad emocional. Y desde ahí, ya no te conformas con menos. Ya no te enganchas a lo impredecible. Ya no confundes intensidad con conexión. Porque ahora sabes que el amor real no te mantiene en vilo, te mantiene en paz. Y esa paz, aunque al principio se sienta extraña, termina siendo adictiva. Porque cuando la paz empieza a aparecer, también aparece el vacío. Un vacío que antes estaba cubierto por drama, por ansiedad, por espera. Y ese vacío asusta, no porque esté mal, sino porque no estás acostumbrado. Tu sistema nervioso llevaba demasiado tiempo viviendo en alerta. Confundía el caos con emoción, el sobresalto con interés, el dolor con significado. Ahora no hay picos, no hay caídas, no hay mensajes impredecibles ni silencios calculados. Y tu mente, que fue entrenada para sobrevivir en ese entorno, empieza a buscar estímulos. Recuerda, idealiza, edita el pasado, se enfoca solo en los momentos buenos, como si los malos nunca hubieran existido. Esa es otra trampa del condicionamiento. Empiezas a preguntarte si exageraste, si tal vez no era tan grave, si quizá tú fuiste el problema. Y ahí es donde muchos regresan, no porque la relación haya cambiado, sino porque el cerebro no soporta la calma cuando no la conoce. Prefiere el infierno familiar que el cielo desconocido. Pero si resistes ese impulso, si no retrocedes, algo profundo comienza a reordenarse dentro de ti. Tu percepción se afina, tu intuición se fortalece. Empiezas a notar señales que antes ignorabas. Detectas incoherencias, falta de reciprocidad, juegos emocionales, y ya no los romantizas. Te das cuenta de que el refuerzo intermitente no solo ocurre en relaciones de pareja, aparece en amistades, en familias, en trabajos, incluso en figuras de autoridad. Cualquier vínculo donde el afecto, el reconocimiento o la validación se entregan de forma irregular puede convertirse en una cárcel invisible, porque el ser humano no solo necesita amor, necesita previsibilidad emocional, necesita saber a qué atenerse, necesita seguridad. Y cuando eso falta, la mente hace lo que sea para recuperarlo, incluso sacrificarse a sí misma. Durante el proceso de salida es común sentir culpa. Culpa por irte, culpa por poner límites, culpa por elegirte, porque durante mucho tiempo te enseñaron, directa o indirectamente, que tu valor dependía de cuánto aguantabas, de cuánto cedías, de cuánto soportabas sin quejarte. Pero poner límites no es crueldad, es higiene emocional. Es dejar de permitir que otros regulen tu autoestima. Es entender que el amor no debería doler para probar que es real. A medida que avanzas, empiezas a reconectar con partes de ti que estaban dormidas. Tus intereses, tu creatividad, tu energía, tu capacidad de disfrutar sin miedo a que algo salga mal después. Recuperas la risa genuina, no esa risa nerviosa que aparece cuando todo parece bien, pero sabes que puede romperse en cualquier momento. Y también recuperas algo esencial, tu criterio. Ya no te dejas llevar solo por palabras intensas o gestos grandiosos. Observas la coherencia, la constancia, la estabilidad. Aprendes a valorar a quien se queda, no a quien aparece y desaparece. El manipulador pierde poder cuando dejas de reaccionar, cuando ya no persigues, cuando ya no explicas de más, cuando ya no ruegas claridad. Porque su control se alimentaba de tu duda, de tu ansiedad, de tu necesidad de entender. Y no siempre habrá una disculpa, no siempre habrá cierre. Muchas veces tendrás que cerrar tú, sin respuestas, sin explicaciones, sin reconocimiento. Y eso duele, pero también libera.
porque tu sanación no puede depender de quién te dañó. Con el tiempo, miras atrás y te sorprendes de lo que toleraste. No con vergüenza, sino con compasión. Entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Que no eras débil, eras humano. Que no eras ingenuo, eras emocionalmente vulnerable. Y esa vulnerabilidad, bien dirigida, es una fortaleza, porque ahora sabes protegerla. Ahora no la entregas a quien juega con ella. Ahora eliges relaciones donde no tienes que adivinar, donde no tienes que competir, donde no tienes que mendigar afecto. El refuerzo intermitente pierde su efecto cuando entiendes el patrón. Porque lo que se entiende, se rompe. Lo que se nombra, deja de controlarte. Y cuando ves el ciclo con claridad, ya no te seduce, te cansa. Aprendes que el amor no debería ser una montaña rusa. Que la intensidad no es sinónimo de profundidad. Que la estabilidad no es aburrimiento, es respeto. Y que la verdadera conexión no te hace sentir pequeño, te expande. Y entonces cuando alguien nuevo aparece, ya no te enganchas a la chispa inmediata. Observas cómo te sientes a largo plazo. Si hay calma, si hay coherencia, si hay presencia constante. Porque ahora sabes que quien te quiere no te hace dudar de tu lugar. Ese es el verdadero despertar. No cuando dejas a alguien, sino cuando dejas de necesitar que alguien te valide. Cuando tu paz deja de depender de mensajes, gestos o promesas. Cuando entiendes que mereces un amor que no te rompa para quedarse. Y desde ahí, ya no vuelves atrás. Porque una vez que cruzas ese punto, ya no hay retorno. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves consciente. Y la conciencia cambia las reglas del juego. Lo que antes te atrapaba, ahora te revela. Lo que antes te hacía dudar, ahora te confirma. Ya no necesitas pruebas constantes de afecto, porque dejaste de vivir desde la carencia. Empiezas a notar algo importante. La paz no es ausencia de emoción, es presencia de equilibrio. No es vacío, es espacio. Espacio para pensar con claridad, para sentir sin miedo, para elegir sin presión. Y ese espacio asusta solo al principio, porque durante mucho tiempo tu identidad estuvo ligada a reaccionar, a adaptarte, a sobrevivir emocionalmente. Ahora ya no reaccionas, observas. Y observar te devuelve el poder. Te das cuenta de que muchas de tus decisiones pasadas no nacían del deseo, sino del miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente. Y ese miedo era el combustible perfecto para el refuerzo intermitente. Porque quien teme perder acepta menos, tolera más, se conforma con migajas creyendo que es un banquete. Pero cuando el miedo se disuelve, también se disuelve la tolerancia al caos. Ya no justificas inconsistencias, ya no romantizas ausencias, ya no persigues a quien no te elige de forma clara. Porque ahora entiendes que el amor no se demuestra en momentos intensos, se demuestra en la constancia diaria. Empiezas a sentir una nueva forma de seguridad. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no dependes de la aprobación externa para sentirte completo. Tu autoestima deja de ser negociable. Tu valor ya no sube ni baja según el trato que recibes. Y eso cambia radicalmente la dinámica de cualquier relación. Porque cuando no tienes miedo de perder, solo se queda quien quiere quedarse. El manipulador se frustra, pierde interés, busca otra fuente de validación. Porque contigo ya no funciona el juego, ya no hay persecución, ya no hay drama, ya no hay reacción exagerada al silencio. Y sin reacción, no hay control. Y aquí aparece otra verdad incómoda. No todos se irán porque no te quieran. Algunos se irán porque ya no pueden manipularte, porque tu claridad los incomoda, porque tu calma los enfrenta con su propio vacío. Y eso también duele, pero confirma que estás en el camino correcto. Empiezas a redefinir el amor. Ya no lo ves como algo que se gana, sino como algo que se comparte. Ya no como algo que se mendiga, sino como algo que fluye. Ya no como una lucha constante, sino como un lugar seguro donde puedes bajar la guardia sin miedo a que eso se use en tu contra. Y también empiezas a perdonarte. Por las veces que volviste, por las veces que dudaste de ti, por las veces que ignoraste señales claras, porque entiendes que nadie entra en un ciclo de manipulación creyendo que va a perderse a sí mismo. Entras buscando conexión, permaneces buscando reparación, sales buscando paz. Ese proceso te cambia, te vuelve más selectivo, pero también más auténtico. Ya no muestras una versión reducida de ti para encajar. Te muestras completo, incluso sabiendo que eso hará que algunos se alejen, porque prefieres la soledad honesta a la compañía confusa.
Y no, sanar no significa que nunca volverás a sentir ansiedad, significa que ya no la confundirás con amor. Significa que cuando algo te haga sentir pequeño, lo escucharás. Que cuando algo te desestabilice de forma constante, no lo justificarás. Que cuando alguien juegue con tu presencia, sabrás retirarla, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Tu atención es valiosa, tu energía es limitada. Tu tiempo es irrecuperable, y no se lo entregas a quien te mantiene en duda, sino a quien te mantiene en paz. El refuerzo intermitente solo funciona mientras crees que el premio vale el sufrimiento. Pero cuando despiertas, ves que nunca fue un premio, fue una jaula emocional. Y tú no naciste para vivir esperando migajas, naciste para elegir vínculos donde no tengas que demostrar tu valor. Y así, poco a poco, reconstruyes tu mundo interno. Sin prisa, sin promesas falsas, sin picos artificiales, con una estabilidad que antes te parecía aburrida, pero que ahora se siente como hogar, porque al final el amor real no te mantiene enganchado, te mantiene libre. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar tus relaciones pasadas con otros ojos, no para juzgarlas, sino para descifrarlas. Ves los patrones que se repetían, las dinámicas que se disfrazaban de destino. Las conexiones que parecían intensas, pero estaban sostenidas por la carencia y no por la elección. Y esa claridad no te amarga, te fortalece, porque ahora sabes que no todo lo que se siente fuerte es verdadero, que no todo lo que duele es profundo, que no todo lo que cuesta vale la pena. Aprendes a diferenciar entre química y compatibilidad, entre apego y amor, entre dependencia y vínculo real, y algo dentro de ti se calma definitivamente. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, ya no explicas por qué mereces respeto, ya no negocias tus límites para no incomodar, porque entendiste que quien se queda solo cuando te achicas nunca estuvo preparado para conocerte completo. Empiezas a escuchar tu cuerpo, esa tensión que antes ignorabas, ese cansancio emocional que normalizabas, ese nudo en el pecho que aparecía después de cada interacción confusa. Ahora lo escuchas, y cuando el cuerpo dice no, tú ya no lo obligas a quedarse. La paz se vuelve tu nuevo filtro. No eliges desde la emoción inmediata. Eliges desde la sensación que queda después de hablar, después de compartir, después de estar. Si te sientes tranquilo, es una señal. Si te sientes drenado, también lo es. Y por primera vez, te haces caso. Descubres que el amor sano no te acelera el corazón por miedo, lo calma por confianza. No te mantiene en suspenso, te da suelo. No te hace caminar sobre cáscaras de huevo, te permite ser torpe, humano, imperfecto. Y eso se siente extraño al principio, porque no estás acostumbrado a que no duela, pero con el tiempo, esa extrañeza se convierte en gratitud. Gratitud por haberte ido, por haber soportado el proceso, por no haber vuelto cuando la nostalgia quiso engañarte, porque si hubieras regresado, hoy seguirías esperando señales en lugar de construir estabilidad. Y también te das cuenta de algo más profundo. El refuerzo intermitente no solo venía de fuera, también vivía dentro de ti, en la autoexigencia, en el castigarte cuando fallabas, en premiarte solo cuando rendías, en haberte tratado a ti mismo con la misma dureza que aceptabas de otros. Sanar implica romper también ese ciclo interno, dejar de darte amor solo cuando haces todo bien, dejar de retirarte afecto cuando te equivocas, empezar a ser constante contigo, presente, justo, porque la relación más larga que tendrás es contigo mismo. Cuando haces eso, ya no buscas que nadie te complete, buscas que te acompañen. Ya no necesitas que alguien te rescate del vacío, porque aprendiste a habitarlo sin miedo. Y desde ahí, cualquier vínculo que llegue es una elección, no una necesidad. Te vuelves más lento para vincularte, pero más profundo, más cuidadoso, pero más auténtico. Ya no te deslumbra lo intenso, te atrae lo estable. Ya no persigues promesas, observas hechos. Ya no te enganchas al inicio, miras el proceso. Y si alguien intenta aplicar el viejo patrón, lo notas de inmediato. El acercamiento excesivo, la retirada repentina, el silencio estratégico, el regreso emotivo. Ya no te confunde, ya no te engancha, porque reconoces el ciclo y decides no jugar. Eso no te hace insensible, te hace libre. Libre de esperar mensajes, libre de interpretar señales, libre de vivir en estado de alerta, libre de demostrar constantemente que mereces quedarte.
libre de adaptarte hasta desaparecer. Y en esa libertad descubres que el amor no se siente como una batalla que hay que ganar, sino como un lugar donde puedes descansar, donde no tienes que probar nada, donde no tienes que adivinar, donde no tienes que sufrir para pertenecer. Ahí entiendes que el verdadero cierre no fue una conversación, ni una explicación, ni una disculpa. Fue el momento en que dejaste de necesitarla, el momento en que tu paz dejó de depender de alguien más, el momento en que elegiste no volver a donde tu alma se hacía pequeña. Y eso, aunque nadie lo vea, es una de las victorias más grandes que una persona puede tener.